He llamado el título de este sermón En medio de la iglesia, recuerda, la obra es de Dios. Y vamos a ver entonces este primer texto, el versículo 1. Vamos a leer nuevamente del versículo 1 al 2 y vamos a ver un primer punto que lo he nombrado: tu pecado te impide ver la obra de Dios. Y leemos una vez más el versículo 1 y quiero que prestemos mucha atención a las palabras que usa. Leo nuevamente, dice: así que yo, hermanos, no pude hablarles como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Les di a beber leche, no alimento sólido, porque todavía no podían recibirlo. En verdad, ni aún ahora pueden, porque todavía son carnales, pues habiendo celos y discusiones entre ustedes, ¿no son carnales y andan como hombres del mundo? Y si vemos desde el primer punto, Pablo empieza diciendo, así que, y esto nos está mostrando de que ya venía hablando previamente del tema, ¿no? Está como concluyendo, como cerrando un tema. ¿Y cuál es el tema que venía hablando? Bueno, lo hemos estado viendo en realidad del capítulo 1. Hemos estado viendo acerca de las divisiones que habían en la iglesia de Corinto. Hemos estado viendo acerca de que Dios no ha usado la capacidad humana, la sabiduría humana, para que le conozcamos, sino que finalmente es su propia sabiduría. Y Él es el que se ha revelado. Veíamos en el domingo pasado, cuando el pastor Daniel nos predicó, nos expuso este capítulo 2 y cómo él nos explicaba de que Dios es el que finalmente se revela al hombre y de que no es la capacidad del hombre. ¿Y por qué esto le conviene a los corintios? ¿Por qué ellos necesitan escuchar eso? Y es porque eran arrogantes. Los corintios eran arrogantes. Y lo vamos a ver muchas veces. Y hay diferentes maneras en las que los corintios eran arrogantes. Y vamos a ver que Pablo usa nuevamente esta expresión en toda la carta para decirle, miren, ustedes son arrogantes y por eso hacen esto. Ustedes se han enorgullecido y por eso hacen tal otra cosa. Y vamos a darnos cuenta que la arrogancia no es solamente un tema de soberbia y de que yo me sienta superior a los demás, sino de que yo simplemente no me someto a la voluntad de Dios. Y ya eso es arrogancia. Y en todo esto Pablo les está diciendo, bueno, ustedes como son arrogantes, yo les tengo que explicar que no es su capacidad, no es su inteligencia la que les ha llevado hasta este punto, sino que simplemente la obra de Dios. Pero ¿saben qué? Dice, tampoco les puedo hablar acerca de esto porque no lo entienden. Les tengo que hablar como si no lo entendieran. Versículo 6 del capítulo 2 dice, sin embargo, este es lo que Pablo venía diciendo antes, sin embargo hablamos sabiduría, la sabiduría de Dios, la sabiduría que Dios había revelado, lo que estuvimos viendo la vez pasada, y esta sabiduría dice, la hablamos entre los que han alcanzado madurez, entre los que han alcanzado madurez, dando a entender que esta sabiduría de Dios ha sido revelada para todas aquellas personas maduras. ¿Y qué es una persona madura en la fe? Es una persona que se parece más a Cristo. Eso es una persona madura en la fe, una persona que se parece más a Cristo. Pero en este texto, y aunque nos encantaría hablar de la madurez del cristiano y nos encantaría hablar acerca de esta sabiduría, Pablo no se pone a explicar cuál es toda esta sabiduría, porque ¿qué pasa con los corintios? Dice el versículo 1, no les pude hablar como a espirituales, no les pude hablar como a maduros, no les pude hablar como personas que se parecen a Cristo, sino que les tuve que hablar como a carnales. Si bien son hermanos, porque el versículo dice hermanos, entonces está aclarando, Pablo está diciendo, ustedes no son falsos cristianos, aunque posiblemente y con toda seguridad en la iglesia de Corinto habían falsos cristianos, o habían personas que no conocían realmente a Dios, pero estaban ahí escuchando.
Pero en su mayoría Pablo les está hablando a los miembros, a la iglesia, a los hermanos en la iglesia de Corinto. Y entonces no está diciéndoles, miren, analicen si ustedes son o no salvos. Le está diciendo, miren, ustedes que son salvos, pero no parecen. Ustedes no parecen carnales. Parecen carnales. Este término espirituales no debe malentenderse. No está diciendo personas que hablan muy lindo. A veces confundimos el término espiritual, ¿no? Y el mundo nos ha vendido un concepto de espiritualidad como una cosmovisión un poco diferente, como una persona tal vez que no está ligada a cosas muy artificiales, ¿no? Y pensamos en el espiritual como una persona ajena a lo físico, o tal vez como una persona que no se deja llevar por la popularidad de las cosas, sino que es muy conservada, vive en un ambiente muy natural, medita. Y aún dentro de la iglesia confundimos este término con una persona que tal vez habla muy lindo, una persona que ora muy poéticamente. Tal vez incluso relacionamos a la persona espiritual con algo muy místico o con una persona que habla suave y esta forma de hablar, ¿no? Y ya eso es espiritual. O sea, ya definimos a esta persona que me gusta cómo habla y que es muy lindo cómo habla y suena bien y es muy poético para hablar, ¿no? Y pensamos que esto es espiritual. Pero esto está muy alejado de lo que la Biblia define como espiritualidad. Tampoco es espiritual lo contrario. Tampoco porque una persona se altere y exagere y sea muy emotiva significa que es espiritual. Tampoco estamos hablando de eso. Eso no es ser espiritual. Espiritual significa, básicamente, muy sencillo, es andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu. O sea, lo contrario sería que no anda en el mundo. Andar en el Espíritu es contrario a andar por el mundo, a vivir de acuerdo a las cosas del mundo, de acuerdo a las cosas de la carne. Y por eso Pablo les dice carnales, porque viven de acuerdo a la carne. Lo contrario, ¿no? Es carnales. Dice, no puedo hablarles como espirituales, sino como lo contrario, como a carnales. Alguien que está entregado a sus deseos. Alguien que no vive conforme a la voluntad de Dios, sino conforme a su propia voluntad. Según su carne le pide, complace todo el tiempo sus deseos. Si la carne le pide alegría, va y rápido, le damos alegría, ¿no? Y satisfacemos los deseos rápidamente. Y si me pide ser perezoso y no quiero trabajar, voy a satisfacer esos deseos. Y si me pide venganza, voy y satisfago esos deseos. Y si me pide hablar mal de otros para sentirme bien, voy y satisfago esos deseos. Entonces, eso es alguien carnal. Alguien que vive de acuerdo a lo que su carne le pide. Contrario al Espíritu. Dice Gálatas 5, podemos buscar en nuestras Biblias, Gálatas 5. Buscamos en nuestras Biblias, Gálatas capítulo 5, donde Pablo aclara cómo se ve una persona espiritual. Si esto no me lo estoy inventando, acá lo dice Pablo. Dice Gálatas 5, versículo 16, digo pues, anden por el Espíritu y no cumplirán los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que ustedes no puedan hacer lo que desean. Pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, dice Pablo en este texto. Es claramente cómo se ve una persona guiada por la carne. Dice, ¿cómo se ven las obras de la carne? ¿Cómo se evidencian? Dice, son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería. Y hasta ahí podríamos decir,
Algunos podrían decir, bueno, no fallo en estas cosas, no soy un hechicero, no soy un inmoral tal vez, no soy un idólatra, o al menos no lo que en mi cabeza eso significa. Pero después continúa Pablo diciendo enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes. Así que la lista nos incluye a todos, ¿no? Y está hablando de los que viven de esta manera, están complaciendo los deseos de la carne. Y si viven de acuerdo a los deseos de la carne, no viven de acuerdo a los deseos del Espíritu, porque no se puede vivir para las dos cosas. Acá dice el mismo texto de Gálatas, uno es contrario al otro, se oponen. Yo no puedo vivir por uno y vivir por el otro al mismo tiempo. Yo no puedo decir que vivo, que ando en el Espíritu y que al mismo tiempo ando haciendo todas estas cosas. Yo no puedo andar haciendo todas estas cosas y decir que vivo por el Espíritu. ¿Es una cosa o es la otra? Entonces, ¿qué es una persona carnal? Es lo que dice Pablo, es una persona natural que no vive de acuerdo en obediencia, sometiéndose a la voluntad de Dios, andando en el Espíritu. Entonces dice Pablo, ustedes les tuve que hablar como a carnales, como a personas sin Cristo, personas que no han conocido a Dios. Y aclara cómo se ven ellos, dice, como a niños en Cristo. Como a niños en Cristo. Casi no se parecen a Cristo, casi no se parecen a Jesús, porque lo acaban de conocer. Son como niños, lo acaban de conocer. Si nosotros vemos un matrimonio nuevo, cada persona es muy diferente. Cuando un matrimonio se acaban de casar, cada uno viene con sus cosas, ¿no? Y con cosas muy diferentes, como cada uno lo criaron en su casa, básicamente. Y se parece a su familia y el otro se parece a la otra familia, ¿sí? Pero después de un tiempo, se van pareciendo cada vez más. Tienen las mismas expresiones, usan las mismas frases, hablan parecido, les molestan las mismas cosas, les gustan las mismas cosas. Han pasado tanto tiempo juntos que se parecen. Tienen las mismas expresiones incluso. De la misma manera, un cristiano, en la medida que anda con Cristo, se parecerá cada vez más a Cristo. Ahora, ¿qué pasa si ese matrimonio no anda bien? ¿Qué pasa si no pasan tiempo juntos? Si no charlan, si no se dedican tiempo, por más años que tengan, no se van a parecer, ¿no? Van a ser muy diferentes. ¿Por qué? Porque no pasan el tiempo juntos. Y así es como les habla Pablo, como a carnales, personas que no se parecen al Espíritu de Dios, a Cristo, porque no han andado con Él. Entonces los tiene que tratar como a nuevos, enseñándoles cosas elementales, cosas básicas. Versículo 2 dice, les di a beber leche y no alimento sólido porque todavía no podían recibirlo. En verdad, ni aún ahora pueden, porque todavía son carnales. Después de años, dice Pablo, he estado años con ustedes. Estuve años con ustedes, me fui, dejé a una persona ahí, dejé a otra. Y ahora me escriben los de otra iglesia y me dicen que hay divisiones entre ustedes. ¿Qué pasó? No han crecido nada. Y tengo que volverles a dar leche y volverles a tratar como bebés, como niños espirituales. Pablo no puede avanzar con ellos, están perdiendo el conocer más a Dios porque todavía actúan como niños. Es como si ese matrimonio que tuviéramos que seguirles enseñando conceptos básicos del matrimonio porque realmente todavía no se han conocido y hay que volverles a hablar cosas básicas del matrimonio. Miren, apréndanse a perdonar. Miren, aprendan a soportar una cosa del otro. Porque todavía no es un matrimonio que ha madurado. Y hay que volver a las bases nuevamente, ¿no? ¿Vieron cuando una persona es mayor y tiene caprichos de niño? ¿Cómo se ve esa persona? Es un poco hasta ridículo, ¿no?
Da vergüenza ajena. Cringe, dirían los jóvenes. Se ve raro una persona que no ha madurado después de tanto tiempo. Uno puede esperar que un niño se porte con ciertos caprichos, pero no una persona adulta. Yo puedo esperar que un hijo mío, un hijo pequeño mío, venga y tenga sueño y le den ganas de llorar porque no ha dormido la siesta, ¿no? Y entonces esté más delicado y le hablamos y llora fácil. A mi hijo me da risa porque lo siento en el auto, en la sillita que tiene para el auto, y si le queda doblado un pedacito empieza a llorar. Y, ay, estoy incómodo. Y empieza a llorar y bueno, se lo acomodo, ¿no? Y le digo, mira, no llores por eso. Pero hasta ahí, no nos podemos frustrar, es un niño, es un bebé. Ahora, ¿qué pasaría si un adulto viniera y se sienta a empezar a llorar, ¿no? Y empezar a llorar y a pelear ahí. ¿Y por qué me quedó mal el asiento? Diría, no, ¿cómo vas a estar llorando por eso? ¿Qué tenés? ¿2 años? ¿3 años? Se ve ridículo, ¿no? Y Pablo les habla a estos cristianos de años y les dice, ¿cómo es que todavía tengo que estarle dando leche a ustedes? Siguen con las mismas cosas. ¿Cómo sabe Pablo acerca de la inmadurez de estos cristianos en Corintios? ¿Qué características de niño se pueden ver en la iglesia? ¿Qué características de niño ve en la iglesia de Corintios? ¿Por qué llega a esta conclusión de que son inmaduros? Y quiero aclarar que la inmadurez espiritual no tiene nada que ver con cuánta teología sabemos, con cuán informados estamos acerca de Dios. No tiene que ver con los dones tampoco. No tiene que ver con todas las capacidades que te ha dado Dios para servir en la iglesia. Si cantás bien, si enseñás bien, si haces las cosas muy bien, si sos bueno en finanzas, no tiene nada que ver con eso. Los corintios abundaban en dones y por la descripción que hemos estado viendo que Pablo da de ellos, eran bastante inteligentes también. Eran una iglesia bastante bien enseñada, no solamente en cuestiones espirituales, sino en el mundo también. Pero eran inmaduros. Y entonces, ¿cómo sabe Pablo cómo se ve la inmadurez? La inmadurez se ve, o lo voy a decir al contrario, la madurez de la iglesia se evidencia en la unidad del cuerpo. La madurez de la iglesia se evidencia en la unidad del cuerpo. Quisiera que buscáramos, y les pido si podemos buscarlo, quiero que ustedes sean testigos de que lo que les voy a decir no me lo invento, así que busquen en su Biblia Efesios 4, lo estuvimos leyendo hace un rato, Johnny estuvo leyendo este pasaje, Efesios 4, y voy a leer solo desde el versículo 11, pero ustedes podrían leer después todo el capítulo. Dice, y Él les dio a algunos ser apóstoles, Efesios 4:11, por si alguien no lo había encontrado. Él les dio a algunos ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y tenemos este grupo de líderes en la iglesia, ¿no? Los apóstoles, los profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y dice, versículo 12, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Sí? Entonces estos hombres son dados para la edificación del cuerpo de Cristo, para que el cuerpo de Cristo crezca. Y entonces, ¿cómo se ve un cuerpo de Cristo que ha crecido? Dice versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios. ¿Cómo se ve esto entonces? A la condición de un hombre maduro. A la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces ya no seremos niños, dice, sacudidos por las olas y llevados de aquí a allá por todo
viento de doctrinas, es decir, que cualquier cosa nos lleva de un lado para otro, sino firmes, dice, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error, más bien al hablar la verdad en amor, crecemos en todos los aspectos de aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, toda la iglesia, estando bien ajustada y unida por la cohesión de las coyunturas, proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Entonces, ¿cómo se ve una iglesia madura? Se ve una iglesia unida. Y por supuesto que hay otros aspectos acerca de la madurez espiritual, pero como vemos a grandes rasgos, una iglesia madura se ve en la unidad del cuerpo. Cuando hay dos materias, dos ciencias humanas, una es la sociología y otra es la psicología. ¿Sí? Y no voy a hablar acerca de aspectos de esto, sino solo quiero que pensemos un poco en cómo funcionan. Y la psicología estudia al hombre de manera personal, ¿sí? Y la sociología estudia de manera en grupo. Entonces, algo que se hace en estas ciencias es que se estudia el grupo entero para entender problemas personales, ¿sí? Si toda esta sociedad está teniendo un problema, entonces posiblemente, tal vez no todos, pero muchas de estas personas tienen ese problema, ¿sí? ¿Se entiende, no? Se estudia todo el conjunto de personas. Entonces, ¿querés saber si tu iglesia es madura? ¿Cómo sabemos si los miembros de la iglesia son maduros? Hay que ver el contexto entero. Hay que ver la iglesia entera. ¿Es la iglesia bíblica de Citibel una iglesia unida? ¿Qué tan sólidas están siendo tus relaciones con todos tus hermanos en la iglesia? Versículo 3 dice, pues habiendo celos y discusiones entre ustedes, ¿no son carnales y andan como hombres del mundo? Esto evidencia que son inmaduros, evidencia que no se están pareciendo a Cristo. Y por lo tanto tampoco les puedo hablar, dice, más acerca de Cristo. No les puedo hablar más acerca de esta sabiduría que Dios ha dado. Los celos, las contiendas, las discusiones, las divisiones dentro de la iglesia de Corintios eran una evidencia de su inmadurez. De la misma manera que vemos con paciencia y misericordia a un bebé que llora por su leche, es la misma manera en que debemos actuar con un cristiano que acaba de conocer a Dios. Con misericordia, con paciencia, dándole poco a poco, ¿no? Dándole lo que necesita, no tiene la capacidad de digerirlo, alimento sólido, necesita que le demos leche, que le demos cosas más sencillas. Pero nos daría vergüenza y tal vez hasta frustración que un hombre adulto actúe así. Por eso Pablo les dice, ni siquiera después de tantos años son capaces. Una iglesia madura, hermanos, es una iglesia unida. ¿Querés saber si tu iglesia es madura? Decime qué tan unida es. Y lo más probable es que pensemos, ay, mis hermanos, no son unidos. Hermanos, nosotros somos la iglesia. Deja de pensar en lo que el otro hace. Nosotros somos la iglesia y si esta iglesia no está siendo unida, es mi culpa. No es la del otro, es mi culpa. Es que yo no estoy haciendo algo. ¿Querés saber qué tan maduro sos espiritualmente? Decime cuánto tiempo, qué tanto discutís con otros, con tu familia, con tus hermanos, con tus amigos. ¿Es una persona que discute mucho? Las conversaciones siempre llevan a discusiones, a un debate, a peleas, a chismes. Lo más probable es que seas muy inmaduro. Y este es el gran problema. Nuestro pecado nos impide ver
finalmente lo que Dios está haciendo. No les puede hablar como espirituales. No les puedo hablar de toda esta sabiduría que quería hablarles porque siguen siendo inmaduros. Finalmente el pecado impide ver lo que Dios está haciendo, lo que Dios nos ha dado. Nos quedamos atrás. Nos enceguecemos por el poder del pecado y no logramos ver la obra de Dios y conocer más de la sabiduría de Dios. ¿Querés conocer más a Dios? ¿Querés conocer más a Dios? Ama a tus hermanos. Dedicales tiempo. A todos, a cada uno de los de esta iglesia, dedicales tiempo. Amalos. Pasa tiempo con ellos. Si realmente querés conocer más a Dios, pasa tiempo con tus hermanos. No existe el concepto del cristiano que crece solo. No existe. No hay cristianos que crecen solos. Dios estableció la iglesia, es el diseño de Dios. No es mi diseño. Nosotros no tenemos mejores ideas que Dios. Hermanos, no tenemos mejores ideas que Dios. A nosotros no se nos ocurren mejores cosas. Claro, si hacemos esto, entonces vamos a tener resultados. No, obedece a Dios y vas a tener resultados. Él es más sabio que nosotros. No son mi diseño, no son mis ideas. No, es que la iglesia debería funcionar de otra forma. Yo escuchaba una vez un amigo mío, un conocido, había publicado un libro que se llamaba algo así como que el problema de la iglesia, y le había puesto pulpitocéntrica, que era como decir que todo estaba enfocado en el púlpito, en la enseñanza. Es el diseño de Dios. Es que él quería, yo no sé qué quería hacer, quería tal vez hacer una especie de revolución o algo así en la iglesia y decir, no, que cada uno hable lo que quiera y todo, de democracia, ¿no? No, hermanos, nosotros si hiciéramos una democracia en la iglesia fuera un desastre. ¿Por qué? Porque somos todos pecadores. Todos debemos de someternos al único que no va a cometer errores, al único que es sabio por excelencia y que ese es Dios. Y por eso es la predicación el centro de la iglesia, porque nos sometemos a lo que Dios dice. Por eso yo como pastor debo de someterme al texto y no hablar lo que yo quiera, porque si no, ¿qué resultado vamos a tener? Ahora, toda esta sabiduría finalmente la impedimos cuando nosotros no crecemos como iglesia, cuando no estamos juntos. Cuando continuamos en divisiones, finalmente terminamos dañándonos a nosotros mismos, nos quedamos estancados. No esperemos el crecimiento de la iglesia si no estamos unidos. Ahora, el mayor problema de los corintios, o la causa principal de sus contiendas, de sus celos, estaba relacionada con sus líderes. Y no era que sus pastores hubieran hecho algo malo, que les diera una razón a ellos para discutir. No es que porque Pablo y Apolo discutían y entonces algunos decían, no, Pablo tiene razón, o algunos decían, no, Apolo, yo estoy más de acuerdo con Apolo porque él realmente tiene el evangelio correcto. Y el otro decía, no, Pablo es el que lo tiene. Y como vimos en el capítulo 1, algunos decían, no, yo de Cristo. Yo no de ninguna persona, yo de Cristo, pero igual en la misma división, ¿no? Aunque decían que eran de Cristo, igual dividían. Igual estaban separándose de los demás. No era el problema que los pastores hicieran algo, sino que estos líderes se habían vuelto la razón de la división en la iglesia de Corinto. Versículo 4 dice, porque cuando uno dice, yo soy de Pablo, y otro, yo soy de Apolo, ¿no son como hombres del mundo? ¿No son carnales? ¿No están siendo carnales al decir yo soy de Pablo y yo de Apolos? Y quiero que pensemos en eso. Los corintios decían yo soy de, o al menos esta es la frase que usa Pablo. Yo soy de este, yo soy del otro. ¿Qué concepto equivocado, ¿no? No somos de Pablo, de Apolos o de cualquier líder que conozcamos. Somos de Cristo. Aunque aún incluso los que decían yo soy de Cristo, igual terminaban participando en la división.
La discusión finalmente era por causa de los mismos pastores. Y lo que mostraba esta contienda finalmente era la inmadurez que no les dejaba ver la obra de Dios. Estaban apuntando al lugar incorrecto. Estaban discutiendo por los líderes. Estaban completamente equivocados. No estaban viendo las cosas donde deberían de ver. No estaban viendo que la iglesia es la obra de Dios. Y este es mi segundo punto, la iglesia es la obra de Dios, hermanos. Versículo 5 dice Pablo, miren, ya que ustedes discuten tanto acerca de Pablo y Apolos, de nosotros, de los líderes, ¿qué es? Versículo 5 dice, ¿qué es pues Pablo? ¿Qué es pues Apolos? Dice. ¿Y qué es Pablo? ¿Qué son? Servidores. Servidores mediante los cuales ustedes han creído, según el Señor les dio oportunidad a cada uno. Es solo eso, son servidores, nada más. Están haciendo bandos por servidores de Dios. Al estar en estas divisiones terminan glorificando más al líder que al que hace la obra, que a Dios. Y Pablo les recuerda, nosotros solo somos servidores, nada más. La palabra acá para servidores es diáconos. Le está diciendo, somos diáconos, no en el servicio que hace comúnmente un diácono en la iglesia, sino en el servicio de la palabra. Pero es lo mismo, somos servidores, servimos en el ministerio de la palabra y no es nada más que eso. Y la tarea de un pastor debe ser servir a la iglesia de esta manera, siendo lo más fiel posible a la palabra de Dios y nada más que eso. Así como Pablo, un buen pastor, un buen líder en la iglesia debe de aprender que lo que Pablo hace acá, lo que Pablo dice acá, es básicamente diciendo, dejen de verme a mí, dejen de verme a mí. Dejen de ver a cualquier líder, a cualquier pastor, miren a Cristo, miren a Dios. Él es el que está haciendo la obra, no nosotros. Así que dejen de ver al líder, al pastor. Y Pablo les dice en el versículo 6, miren, ¿qué es lo que hace un servidor entonces de Dios? Dice, yo planté, y habla esta metáfora de las plantas, ¿no? Del sembrador, y dice, yo planté, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento, así que ni el que riega, ni el que planta es algo, sino Dios que da el crecimiento. Finalmente los líderes son simplemente colaboradores, como dice el versículo 9. Participan en el servicio de Dios, pero ellos no hacen nada más que sembrar y regar. Ellos no pueden hacer crecer a nadie. Es solamente Dios el que da el crecimiento. No hay nada que pueda hacer un pastor más que predicar la palabra de Dios. El resto es tarea de Dios. Entender que la tarea de Dios, que es tarea de Dios y que no es la de los pastores, nos debe de hacer pensar en estas tres cosas. Una, debemos descansar en Él. Entender que la tarea es de Dios, que Dios es el que da el crecimiento, debería de llevarnos a descansar en Él. Y esto es un consuelo para un pastor, porque finalmente no depende de nosotros la obra. Lo mejor que podemos hacer es venir y predicar y ser fieles al Señor. Pero si un hermano no está creciendo, eso es obra de Dios. Yo no puedo hacer que crezca más rápido. Yo no puedo hacer que cambie. Yo no puedo hacer que mi esposa cambie o que mi esposo cambie. No puedo hacer que ellos crezcan o que mis hijos conozcan más al Señor. Lo único que puedo hacer es predicarles, mostrarles lo que dice la Biblia. Pero el crecimiento lo hace Dios. Y esto también de llevarnos a concluir que el crecimiento surgirá, como dice Pablo, porque él dice, yo hice una cosa y Apolos hizo otra, pero finalmente el crecimiento lo da Dios. Y esto debe llevarnos a pensar que no debemos de apropiarnos del crecimiento de otra persona.
Es decir, que si yo vengo aconsejando a alguien, y he estado aconsejando a alguien por años, y le he estado diciendo cuánto necesita entender algún concepto o cualquier cosa, y viene otro hermano y le habla, y de repente entendió. Y nosotros frustrados, ¿no? Y tanto te estuve hablando del tema y ¿qué pasó? No cambiaste nada. Y ahora viene otra persona, es que no me escuchas a mí. No, es que el crecimiento no lo da vos, lo da Dios. Y si lo da Dios, tampoco debería yo de enorgullecerme que una persona crezca como si fuera tarea mía. Y si Dios usa a otra persona para que crezca, Dios la usa. Y si Dios usa a otra persona para que alguien conozca al Señor, es obra de Dios. Mi tarea no es qué tantas personas llevo en mi lista de que yo logré hacer algo, sino qué tanto Dios está haciendo. Yo iba a una iglesia antes donde salíamos a evangelizar y tenían esta cultura decisionista, es decir, que si una persona decía yo acepto, o hacía una oración más bien, entonces ya estaba, ya considerabas que era salvo y chao, me fui de ahí y ya está, ¿no? ¿Y qué hacíamos? Anotábamos en unos papelitos el nombre de la persona y todo, y después cuando volvíamos todos en un micro, volvíamos todos de haber ido a algún lugar, y discutíamos entre nosotros, a ver cuántos tenés vos, yo tengo 5, mira, yo tengo 10, te gané. Qué absurdo, ¿no? Es ridículo. No es tarea de nosotros, no es lo que yo hice, no es cuánto yo gané o cuánto yo hice crecer en la iglesia. No es mi capacidad, es la obra de Dios. No es mi obra, es obra de Dios. Entonces, entender que la obra de Dios nos debe de llevar primeramente, dijimos, a descansar en Él. En segundo lugar, debemos aprender si la obra es de Dios, a no depender de nosotros mismos. Y esto es una advertencia. En lugar de ser un consuelo, es una advertencia para un pastor y para cualquier persona que uno esté tratando de enseñar. No querer meter mano donde no nos corresponde. No querer forzar las cosas porque finalmente nosotros no vamos a lograr nada. Si una persona no nos escucha, por más que nos esforcemos, no nos escucha, es tarea de Dios. Yo solo puedo enseñar. Pero ahí estamos, queriendo manipular la situación, queriendo forzar las cosas para que entiendan. Es tarea de Dios. Versículo 8 dice, ahora bien, el que planta y el que riega son unas mismas cosas, pero cada uno recibirá su propia recompensa conforme a su propio trabajo. Así que, sí, Dios va a hacer algo con respecto a los que sirven a Él, pero personalmente con cada persona. Es decir, que si yo sirvo a Dios, yo puedo recibir recompensa de Dios. Sí, pero yo no en base a lo que yo manipulé, no en base a lo que yo logré, sino en base a lo que yo me sometí al Señor. Y por otro lado, dijimos entonces descansar en Él, dijimos no depender de nosotros mismos. Y un tercer punto, si creemos que la obra es de Dios, no debemos de confiar en nosotros. Al mismo tiempo que es una advertencia para los pastores, es una advertencia para la iglesia también. No pongan la confianza en sus pastores, ni en un líder, ni en ningún hombre, solamente en Dios. No pongan la confianza en ningún líder, en ningún pastor, solamente en Dios. Lo único que debe exigirnos la iglesia a los pastores es que seamos fieles a la palabra, en la predicación y en vivirla. Pero la iglesia no debe esperar que un pastor o que un hombre o que un líder sea la solución de la iglesia. Porque no es así. La solución, la salvación y la obra de Dios viene solamente de Él, no de ningún hombre. La iglesia no debe esperar que cuando un pastor o un líder hablen con otro, entonces esa persona por fin va a entender. Y entonces
dependemos todo el tiempo de los pastores, a veces en el sentido equivocado. Porque, no sé, lo tenemos como alguien que tiene una especie de unción adicional y que si esa persona habla, entonces Dios obra más. Y va a escuchar más a él que a mí. Si no te escucha a vos, si no escucha la palabra de Dios, no va a escuchar a nadie. Por eso, por eso cuando hablamos de la disciplina en la iglesia, ¿qué dice el texto? Si no te escucha, lleva a otro. Ese otro no tiene necesariamente que ser un pastor o un líder. Confiemos en la obra de Dios. Si entendemos que la obra es de Dios, lo mejor que podemos hacer es orar a Dios, es usar su palabra, porque en su palabra Él transforma, no en nuestra capacidad. En nuestra iglesia hemos tenido diferentes etapas con diferentes pastores y he escuchado cosas como, cuando estaba tal persona no pasaba esto. O cuando él estaba había más unidad, o había tal cosa, o hacíamos esto y lo otro, y no pasaba tal cosa. La unidad de la iglesia no depende de sus pastores. No tiene nada que ver si estaba uno o el otro. Depende de Dios y de cuánto todos nosotros nos sometamos a Él. Así que la iglesia no está mejor cuando está uno u otro pastor, sino cuando está unida entre sí, cuando cada hermano se está andando conforme al Espíritu. ¿Y cómo sabemos que andamos conforme al Espíritu? Porque vivimos, nos sometemos a Él y sobre todo crecemos en la unidad y el amor unos por otros dentro de la iglesia. Cuando Cristo es el centro de la predicación y de nuestras vidas. Versículo 7 dice, así que ni el que planta ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. Es curioso porque plantar y regar, aunque solo son dos metáforas, en la vida real, digamos, en las plantas reales, funciona de la misma manera, ¿no? Nosotros no manipulamos las células de la planta para que se multipliquen más rápido, ¿no? Nosotros podemos aportar cosas, podemos darle sol, agua a la planta, no hacemos que crezca. ¿Sí? Con nuestros hijos pasa lo mismo, ¿no? Nosotros no forzamos las células de su cuerpo y que entonces se forme de cierta manera. Los alimentamos nada más. Pero ellos crecen solos, ¿sí? No los estiramos, ¿no? Ellos crecen solos. Nadie puede forzar el crecimiento de la iglesia. Y nadie puede forzar el crecimiento de otro hermano. Eso crece solo. Es obra de Dios, no de nosotros. Así que los pastores finalmente son solamente colaboradores de Dios, como dice el versículo 9, porque nosotros somos colaboradores de Dios en la labor de Dios. Y ustedes son el campo de cultivo de Dios, el edificio de Dios. El lugar donde Dios trabaja. Esos son. La iglesia no son estos muros que alquilamos, bastante defectuosos, ¿no? Que hemos estado arreglando ya hace meses, que casi que se nos cae el lugar. La iglesia no es este lugar, no es acá en Citibel o en el lugar que uno puede asistir. La iglesia es cada persona de este lugar. Así que si ves a tu alrededor, esa es la iglesia. Estos hermanos que ves todos los domingos, esta es la iglesia. Es las personas con las que te rodeas. Y fuera de estas personas, fuera de la iglesia, no hay iglesia. Y no esperes crecer lejos de estos hermanos que están rodeándote hoy. No esperes conocer más a Dios lejos de este grupo de hermanos. La obra de Dios es la iglesia misma y solo Dios hace esta obra. Pero si continuamos en pecado, en divisiones, no esperes un edificio bien arraigado. No esperes conocer más acerca de esta obra de Dios. Ni siquiera esperes crecer en tu relación personal con Dios.
Aunque Dios nos ha conocido de manera personal y Dios tiene un trato personal, la relación del cristiano y el crecimiento del cristiano se da en conjunto con la iglesia. Entre charlas, entre tiempos juntos. El discipulado de Cristo, ¿cómo fue? No era, voy a dedicarle 3 meses a Mateo y después otros 3 meses a Pedro, ¿no? Y termino con uno y sigo con otro. No, estaba todo el tiempo con los 12. Y la mayor parte del tiempo lo rodeaban 70 y tantos más. Había un montón de gente con Jesús. Y había un grupo un poco más pequeño, 12, que estaban todo el tiempo con él. ¿Y saben qué hacía Jesús? Cuando exhortaba a uno le decía enfrente de los demás, Pedro, me vas a negar. Y ahí estaban los otros viendo. Y a vos te amo. Y ahí estaban los otros escuchando. Y las enseñanzas, y era todo en conjunto. Y si bien hubo ocasiones específicas en las que Jesús se aparta con alguno y le habla personalmente, la mayor parte del tiempo el crecimiento de estos discípulos se dio en el contexto de un grupo. Y eso nos debe mostrar, incluso en la obra que Jesús hizo ahí, es la misma obra que Jesús hace ahora. El crecimiento de la iglesia se da en conjunto, entre charlas, no solo en este momento, todo el tiempo, estando juntos como iglesia. Hermanos, el crecimiento entonces finalmente es obra de Dios. No impidas que tu pecado no impida que puedas estar creciendo y ver toda la obra que Dios está haciendo en otros y la obra que puede hacer en tu vida. Y hermanos, así como hemos aprendido hoy finalmente yo lo único que hice fue tirar la semilla. Yo lo único que hice fue enseñar, pero yo no puedo hacer nada en ustedes. Yo no puedo hacer crecer a ninguno de ustedes. Yo no puedo hacer que ustedes me escuchen siquiera. No puedo hacer que ustedes tengan menos sueño y estén escuchando directamente o que estén anotando lo que ustedes quieran. Yo no puedo hacer eso. No puedo hacer que mañana ustedes vayan y recuerden la prédica y digan, voy a vivir esto. Yo no puedo hacer eso, solo Dios puede. Cada uno, hermanos, analice su vida para ver si anda o no conforme al Espíritu. Cada uno analícese a sí mismo. Y cuidado, hermanos, si pensás que andás en el Espíritu, si pensás que has conocido al Señor, pero realmente no le has conocido. Hermanos, oramos.